pero son amarillo y verde. Son esos tonos muy fuertes que sirven para hacer pequeñas decoraciones de los productos, jugar con los forros, etcétera, y colores suaves como el gris, este gris, el azul claro, un azul muy claro, este azul cielo, azul celeste, y un rosa, obviamente el negro y el azul eléctrico siguen dentro de la paleta. En cuanto al vestuario, observamos también cómo se modifica y se cambia la idea del vestuario. Miren esto. Son nuevas formas, piezas termoformadas para recubrir el cuerpo, capa sobre capa, como lo que propone Fendi o eso que propone Calvin Klein, una gran superficie plateada que recubre el cuerpo, y es empezar a buscar nuevas maneras de cómo me visto, cómo me veo, y jugar también muchísimo con los materiales y la tecnología de los materiales. En el caso de los hombres también hay una idea de futuro muy minimalistas, parecen uniformes de Star Wars. ¿Se acuerdan de los uniformes de Star Wars? Que eran muy simples, pequeñas líneas. Pues eso mismo lo vamos a empezar a ver, como esto que propone Lacoste o Givenchy, ¿sí? Elementos lineales muy bien puestos, desarrollo de nuevos materiales, especialmente termoplásticos que se unen solamente por el calor. Ya no necesitamos el hilo y la costura, sino aplico calor, uno la parte y ya. Y además que sean elásticos. En cuanto a nuestros materiales, pues está muy presente esa idea de tecnología, y vamos a irnos como en varias rutas. Uno es utilizar en productos tradicionales, por ejemplo aquí pieles de pelo corto, placas o perforaciones en figuras geométricas que den la idea de mallas o diferentes geometrías. Este es muy interesante, conocen el papel Reynolds, ¿no? El papel metalizado. Estos son napas, donde por detrás tienen este tipo de papel con colores iridiscentes y que permiten ser arrugadas. Cuando yo arrugo el papel, el cuero también toma esa misma textura y no se desvanece. Imagínense en botas hechas así arrugadas, porque yo misma la puedo arrugar y yo decida cómo hacerlo. Y él después yo lo puedo alisar y él en la piel vuelve a recobrar toda la forma inicial. Este tipo de mallas en forma hexagonal, en acabados metalizados, folias iridiscentes como estas, que tratan de copiar esa idea de tecnología, especialmente de las imágenes de los computadores, y esta nueva forma de fusionar geometrías. Vemos aquí una piel muy gruesa, de un calibre muy grueso, fusionada con una malla, un textil, que permite que la configuración sea un poco más flexible y de ideas nuevas y diferentes. Los abullonados, aquí sí que los abullonados cobran relevancia. Empezamos a ver cómo espumas nuevas de baja densidad empiezan a ser trabajadas con cueros, placas y siliconas para unirse y dar estas ideas, estos recorridos. Ya no es el abullonado que yo cogía la máquina y le pasaba las líneas para quedar los rombos, sino generamos esto a través de placas nuevas, ¿no? Calor, fusionamos dos materiales y diseñamos nuevas posibilidades de lo que consideramos hoy que debe ser un abullonado. Miren este es un poco más suelto, pero funciona con la misma idea de calor. Cueros con textiles y tratar de siempre buscar ideas diferentes, geometrías diferentes del abullonado. En cuanto a los accesorios, bueno, las suelas siguen siendo muy interesantes, van muy enfocadas al tema deportivo. Se manejan mucho los colores reflectivos, por ejemplo esta es en silicona transparente, pero hacia el interior la plantilla es en un naranja reflectivo. Como es un color reflectante, lo que hace es que toda se vea naranja, sin necesidad de que toda sea de color naranja, sino es jugar con esos pequeños tonos. Las piezas, los herrajes, empiezan a no ser una pieza rígida, sino a usar geometrías para yo decorar y disponerlas como yo quiera. Aquí tengo un ejemplo, es el mismo, pero está dispuesto en maneras diferentes. Entonces, ¿cómo recubro yo mis superficies con nuevas geometrías sin necesidad de que sea un broche, una cadena, algo muy estructurado, sino sencillamente me da la libertad de explorar? Aquí tenemos ejemplos de marroquinería, miren esto. ¿Se acuerdan del material amarillo que les mostré? Fue desarrollado por Issey Miyake para desarrollar uno de sus clásicos, que es este, y el bolso, cuando no está cogido de arriba, está totalmente desgonzado, está totalmente suelto. Es un elemento muy interesante. Vemos geometrías diferentes, miren acá, triángulos con formas, cuadrados con formas circulares, digamos que para ver el interior de los bolsos, geometrías
triangulares que permiten los pliegues, las ideas de estampación como de circuitos, como esto que ustedes ven acá, capa sobre capa en los tonos, como lo propone Fendi, y estos que, por ejemplo, este de acá, empieza a utilizar dobleces para expandirse. Si yo le quito aquí el mosquetón, esta pieza abre y el bolso empieza a generar, a hacer de un tamaño más grande. Entonces es jugar con los pliegues, con los colores y con los materiales para diseñar nuevos productos. En cuanto al calzado femenino, también es esa idea de buscar cómo llevo el zapato de otra manera. Y miren esto que realizan, él es un arquitecto, Joan Cage. Aquí está el zapato puesto. No tiene arco plantar y es súper cómodo. Es otra idea de cómo llevo yo el zapato, qué puedo hacer, qué me invento. Y es mirar a futuro qué otras cosas hay. Este zapato hace 2 años recibió premio como uno de los mejores de diseño de calzado y hoy es uno de los que más se venden. Estos otros que propone Unit Nude, trabajando otra idea de cómo ver, cómo cubrir el pie, ¿no? Entonces, cómo el tacón también se combina con las partes del calzado. Esto, que fue diseñado por Zaha Hadid y es capa sobre capa, metálico, es totalmente en aluminio, pero cuando usted se lo pone camina perfectamente. O esto de Iris Van Harper, el zapato se llama Red, y también es esa idea de futuro de manejar esas mallas y perforaciones, o estos que ya son, digamos que más tradicionales a los que conocemos, pero que empiezan a envolver el zapato de otra manera. También manejan los abullonados, esto es diseñado por Fendi, o empezamos a ver cómo los acrílicos también empiezan a darnos esa idea de luces y colores. En el caso de los hombres también vemos todas estas ideas, especialmente para calzado deportivo, sandalias y botines. Son elementos muy simples, suelas muy gruesas, como estos de Ralph Simmons o estos que ustedes ven acá. Esto es de Hermès, si se dan cuenta es como una sandalia con media, pero con elementos lineales y rectos, zapatos inacabados como este que ustedes ven acá, con perforaciones, y se preguntarán por qué coloqué este que se ve muy tradicional. Este es un zapato diseñado por Givenchy, pero está totalmente inyectado. Es todo hecho en plástico, pero la evolución que hubo en los moldes fue muchísima. Aquí hay una idea de desarrollo industrial y de proceso muy, muy interesante. En cuanto a los niños, también hay esas ideas. Aquí interesante es ver cómo varios materiales se fusionan, neoprenos, espumas, con cuero y cauchos, y muy simples, no con tanta decoración. Miren un zapato de amarrar normal, la hebilla está totalmente diseñada en elementos geométricos, pequeños aditivos que den también esa idea de futuro. Aquí igual, ribetes y elementos de color que diferencian para que el zapato se vea un poco más llamativo, pero en formas muy, muy simples. Y tenemos la última, que se llama Suntuosa Tradición. Está enfocada en todas estas artes antiguas, especialmente en la joyería y la orfebrería, donde empezamos a recuperar ese pasado y esas técnicas ancestrales y volverlas un poco más contemporáneas. La joyería apareció como un elemento utilitario y posteriormente empezó a dárseles otro tipo de funciones, digamos que no funciones como tal de para qué sirven, sino funciones sociales, religiosas, etcétera. Por ejemplo, los ganchos inicialmente eran así, eran totalmente unas joyas y simplemente su función era asir dos piezas, dos textiles, dos partes, pero empezaron a aparecer labrados. La joyería empezó a decir que también podía representar que yo pertenezco a un grupo social, religioso y demás. Por ejemplo, los egipcios trabajaron muchísimo esa idea a través de estos, especialmente el escarabajo, que es uno de sus dioses más importantes, o estos cuellos que me imagino que ustedes los han visto, que son del sur de Asia y representan que pertenecen a este tipo de comunidad, estas mujeres, y son realmente joyas. O esto que trabajan los turcos, que son los ojos turcos, que aquí los conocemos para la protección, allá tienen otra idea de lo que son este tipo de elementos, pero en general son productos que hablan de otras instancias, no solamente las funcionales. O, por ejemplo, lo que pasó con los reyes, que fueron quienes diseñaron coronas y bastones y todo este tipo de cosas para decir que tenían poder. Parte de esa recuperación de estos elementos ha surgido a través de series de televisión que se han
recreado en épocas anteriores y que adicional a eso toman elementos de muchos países para hacerlo. La más importante creo que es esta, y ustedes creo que la mayoría la han visto, Juegos de Tronos, inspirada en un libro de 3 partes que hoy es la serie más seguida a nivel mundial y muestra diferentes épocas y diferentes sociedades del mundo occidental. Vemos como la reina pues, de la serie está inspirada en el medioevo, ella está inspirada en la parte de Grecia, esto en la parte de francesa, en la parte inglesa, toda la parte de los nórdicos, y esto en la parte de Rusia. Y en una sola serie empiezan a meter todos estos personajes y a hablar de historias épicas, antiguas, de guerras y demás, y la gente empieza a ser seguidora de estos con mucha fuerza. Incluso la gente hoy empieza a vestirse así, literalmente, y hace parte de ese universo nuevo y fantasioso de recrear épocas antiguas. Pero esta serie no hubiera tenido tanta relevancia si no hubieran aparecido otras, como estas que están acá. Algunos los habrán visto, otros no, pero que han recreado momentos de la historia muy importantes y que además nos han ayudado a la sociedad contemporánea a conocer cómo se vivía en esa época y qué pasaba. Aquí tenemos a los Borgia, que contaban la historia de Alejandro VIII, un papa que hubo en Roma. The Tudors, que fue la primera que hicieron en Inglaterra, digamos de las más recientes, que contaba toda la historia de los Tudors de Enrique VIII. Spartacus, que también es muy interesante, cuenta esta historia de la vieja Roma y Grecia. Esta que la están dando ahora aquí en un canal en Colombia, Isabel la católica, y cuenta, es interesante verla, porque cuando ella reinó en España fue cuando descubrieron América, así que cuentan mucho de nuestra historia y qué ha pasado allí, es interesante verla. Y tuvimos nuestra versión criolla, la Pola, y allí se recrearon muchísimos elementos ancestrales de la cultura colombiana y empezamos a ver vestuarios, a reconocer personajes, a ver cómo se vestían y qué utilizaban. En general, la idea de los productos empiezan a ser enfocados a ser trabajados con esas técnicas ancestrales de brocados, bordados, joyerías y demás. Aquí puse varios ejemplos. Este es de un vestido de la zarina de Rusia, totalmente bordado con hilos dorados. Este lo utilizó Isabel II, recién fue posesionada para visitar Francia. El vestido se llama Los Jardines de Francia, pesa alrededor de 30 kilos, porque todo lo que ustedes ven aquí es pedrería e hilos de oro. Es totalmente una joya del producto y así queremos que se vean los productos nuestros. La marroquinería también trabajaba muchísimo en esa línea, los bolsos, monederos antiguos estaban totalmente decorados, especialmente en las boquillas de los productos, al igual que el calzado. Esto es un calzado francés del siglo XVIII, totalmente elaborado, inspirado en el barroco, y también las armas empiezan a ser elementos diferenciadores y trabajados con todo este tipo de decoraciones. Bueno, voy a continuar porque ya me están aquí haciendo ojitos. La paleta de color está inspirada en este universo suntuoso. Los colores que ustedes ven aquí están sacados todos, la gran mayoría de pedrería, entonces tenemos el verde esmeralda, el rojo rubí, etcétera, etcétera, y la paleta la complementan los dorados y los plateados. Aquí observamos pues vestuarios muy inspirados en esto, lo que propuso Louis Vuitton en la temporada pasada, totalmente lleno de pedrerías, plumas, etcétera. Lo que propuso Dolce & Gabbana o Valentino, si se dan cuenta, son formas y muy inspiradas en la antigüedad, muy trabajadas, con muchísimos detalles. En el caso de los hombres, están también trabajados con bordados y estampaciones. Por ejemplo, esto que propone Vivienne Westwood, estampando totalmente las piezas del conjunto, pantalón, chaqueta y demás, con este tipo de simbologías antiguas. En cuanto a los materiales empiezan a trabajar muy fuerte el tema del gofrado. Gofrado es esto, son superficies en alto relieve, inspiradas en la naturaleza, con arabescos y demás. Pieles exóticas como estas de pitón, donde con pequeñas folias se les da brillos a la piel, cambios de tono, utilizando bien sea dorado o plateado hacia el amarillo, las gamuzas, los charoles brillantes, también muy fuertes con algo de metalizado, y toda esta idea de tejidos, ya bien sea pieles cortadas con cuchilla, con láser o con troquel,
pero que den esa idea de artes antiguas como el macramé, el crochet, etcétera. Este tipo de envejecidos también lo vamos a ver muy fuertes. Y la fusión de materiales. Aquí observamos como una piel con pelo trabajada con láser para hacer perforaciones y pedrería se ve totalmente diferente. O estas pieles vegetales, las talas, totalmente troqueladas y repujadas, estampadas en algodones. Los corchos también se ven aquí influenciados, como estos que ustedes ven acá, especialmente para recubrir las cuñas y demás, los vamos a ver. En cuanto a los textiles, el jacquard es uno de los más importantes y de los que más estampaciones antiguas van a tener. En cuanto a los accesorios, observamos que también allí el dorado y el plateado cobra relevancia. En el caso de los tacones, todos sean recubiertos o totalmente pintados en dorado. Van a ser muy importantes, todo este tipo de zippers y demás los vamos a ver. Y obvio, la pedrería, piedras faceteadas, semipreciosas. Aquí no es la idea de utilizar la piedra barata, sino la piedra muy cara, porque la idea es que los productos parezcan unas joyas. Miren los productos, aquí ejemplos de marroquinería. Cuando les hablaba de los tejidos, que las pieles parecieran tejidos, miren esto. Es totalmente cortado, pero dan esa idea de que fueran hechos a mano con algún tipo de hilo y demás. Este tipo de estampaciones metálicas que den la idea de cosas antiguas, los broches, y si pueden ir en oro, maravilloso. Por ejemplo, este que ustedes ven acá es desarrollado por Valentino y son los signos del zodiaco y cada uno es en oro de 24 quilates, así que el bolso cuesta un poquito. Y este es el zapato que complementa el bolso. Entonces, son muy suntuosos, son piezas realmente de joyería lo que se quieren ver. Miren el calzado trabajado con todo este tipo de arabescos, utilizando columnas jónicas, griegas, etcétera, y muchísima pedrería. Bordados y pedrería es lo que más va a incidir en este tipo de inspiraciones. Y en el caso masculino, aquí no hay tanto el tema de pedrería, sino más el tema de bordados con los slippers, que estos zapatos, si conocen la historia, fueron diseñados para la realeza y posteriormente se fueron volviendo populares y utilizados pues, para cualquier persona. En mocasines también esa idea de los tejidos y algo más antiguo como esta idea de sandalias griegas. Entonces vemos que todo esto va a estar inmerso dentro de este universo suntuoso. Y en el caso de los niños, sí, también es una idea de lo antiguo. Aquí sí las formas son un poco más digamos que retro, por llamarlo así, un poco más vintage. Las hormas son de pala corta, miren esta acá, botas, muchos bordados, igual en el caso de las niñas pedrería y en el caso de los niños decoración, por ejemplo con esta, que parecen femeninas pero que son masculinas. En general, estas son las tendencias. Qué pena acabar tan rápido, pero me tienen aquí ya. Si tienen alguna pregunta, pues más adelante me pueden conseguir a mí en el foro de tendencias en el pabellón 5. Espero que esto les sea de mucha utilidad y muchas gracias por estar aquí y espero que acaben de tener una agenda muy buena.